Paul Dillett, el gigante que nunca fue Mr. Olympia. Hay culturistas que hacen historia por sus títulos. Y luego está Paul Dillett, un hombre tan grande, tan ancho, tan descomunal, que incluso entre profesionales parecía un mutante. Cuando aparecía en el escenario, los aficionados se hacían la misma pregunta: ¿cómo es posible que este hombre no haya ganado un Mr. Olympia? Porque sobre el papel lo tenía todo: tamaño, grandes piernas, hombros como cocos, brazos imposibles, una estructura gigantesca y una genética que parecía llegada de la ciencia ficción. Pero el culturismo no siempre premia a los prodigios, a los portentos genéticos, y la historia de Paul Dillett es probablemente el mejor ejemplo de ello. Bienvenidos a otro vídeo de la serie de culturistas Old School de historias de culturistas. Vamos a hablar de este gigante. El vídeo de hoy pesa como 10 gigas por culpa de este señor. Vamos a sus inicios. Paul Dillett nació en Canadá en 1965 y antes de culturismo practicó fútbol americano. Desde muy joven destacaba por algo evidente: su estructura ósea era enorme incluso antes de estar cargada de músculo. Ya sorprendía en el deporte que practicaba, y cuando empezó a entrenar pesas en serio el crecimiento fue espectacular, mutó. Parecía que estaba predestinado para ello, y a principios de los años 90 empezó a llamar la atención de todo el mundo, porque no parecía un culturista normal, parecía un superhéroe sacado de un cómic. Tenía una genética absurda. Paul medía aproximadamente 1,85 y no solo era impresionante por su altura, sino por su gran anchura. Sus clavículas eran muy amplias, sus hombros monstruosos, su espalda parecía una pared, con piernas como columnas, sus brazos superaban los 55 centímetros, según algunas fuentes llegando hasta 58, siendo uno de los más monstruosos del culturismo. Fuera de competición llegó a pesar en torno a 145 kilos, algunos afirman que hasta 150 o más. En competición pesaba aproximadamente entre 125 y 130 kilogramos. Muchos aficionados lo consideran uno de los precursores de los mass monster que dominarían en los años 2000. Cuando se colocaba al lado de culturistas profesionales parecía pertenecer a otra categoría, uno de los físicos más impresionantes jamás vistos. No necesariamente era el mejor, pero sí uno de los más impactantes. Su llegada a la Liga Pro y FBB fue explosiva. En el 1993 compitió en el Night of Champions. Y sucedió algo inesperado, no lo que estabais pensando, no ganó. Pero dejó a todo el mundo hablando de él, sin necesidad siquiera de haberse llevado la competición. El público vio a alguien capaz de competir en tamaño con cualquiera, y muchos pensaron que estaban presenciando el futuro Mr. Olympia que acababa de llegar. Pero la realidad sería mucho más complicada. Y aquí aparece uno de los aspectos más curiosos de toda su carrera, que marcaría su destino, y que por ello lo seguimos usando de ejemplo a día de hoy. Estamos hablando de su pésimo posing. Paul Dillett tenía un problema que parece imposible para alguien de su nivel y que debería ser intolerable. Posaba mal, pero muy mal, o sea, fatal. Peor que Krizo, peor que Budvito. Mientras otros culturistas sabían mostrar cada detalle de su físico, Paul Dillett parecía incómodo sobre el escenario, como si se hubiese presentado sin estudiar, sin practicar. A veces daba la sensación de no controlar su enorme musculatura, sino de que ella lo controlaba a él. Sus transiciones eran torpes, sus rutinas de posing no destacaban, y eso en culturismo importa mucho más de lo que la gente se cree. No gana el que tiene más músculo, gana el que mejor lo presenta. Estamos en un, entre comillas, deporte visual, donde la puesta en escena es de lo más importante. De nada te sirve tener una espalda muy amplia si no puedes abrirla como un abanico. Un mal posing hace que una cintura que puede ser fina se distienda, que unos femorales enormes no se marquen por no saber contraerlos, o que en una pose de pecho de tríceps te veas encogido, incómodo y no te veas amplio. El posing es demasiado importante. Y es algo que incluso a día de hoy muchos culturistas profesionales llevan mal, y es que tiene delito. ¿Qué es más difícil, aprender a posar o construir un físico masivo y gigante ultra definido de 130 kilos? Pues creo que lo tengo claro, todos podemos conseguir lo primero y lo segundo difícilmente. Esto siguió así, nunca mejoró. De hecho, en 1994 sucedió uno de los momentos más surrealistas de la historia del culturismo. Estaba muy deshidratado debido al gran abuso de diuréticos que hacía. Empezaron a darle espasmos musculares, calambres, no podía controlar su cuerpo, llegó a quedarse paralizado en el escenario y se desplomó. Necesitaron una grúa y varios tractores para llevárselo de ahí. Las imágenes dieron la vuelta al mundo y fortalecieron la creencia de que Paul Dillett era un físico demasiado extremo, que ni él mismo podía controlar.
Los informes afirman que Paul Dillett estuvo muerto durante 2 minutos con un paro cardíaco después de ese colapso, que les costó a los médicos encontrarle las venas totalmente deshinchadas y vacías por la deshidratación para ponerle la vía y salvarle la vida. Tuvo mucha suerte aquel día. A veces llegaba demasiado deshidratado, los culturistas aquel entonces hacían locuras, quitaban la sal durante días, bebían agua destilada o directamente no bebían agua y combinaban con diuréticos, algo incluso más peligroso que los esteroides. Y si sumamos ese problema a un posing deficiente, un mal control de su musculatura, no saber abrir la espalda, apretar los femorales, se formó el cóctel perfecto para nunca ganar un Mister Olympia. Y esta es la gran pregunta, ¿por qué alguien con semejante genética nunca llegó a ganar el Olympia? Pues probablemente sea una combinación de varios factores y no solo el que ya he mencionado. Tenemos que hablar también de la condición física. Paul Dillett podía ser gigantesco, sí, pero no siempre aparecía con la definición necesaria. Siguiente, la consistencia. Sus mejores versiones eran increíbles, pero no aparecían siempre, aparecían a veces, un día sí, otro no, cuando querían. Y tercero, la enorme competencia que había entonces. Era una batalla por la supervivencia. Le tocó vivir en una de las épocas más duras de la historia del culturismo. Se enfrentó a hombres como Coleman, Dorian Yates, Levroni, Flex Wheeler, Nasser, un auténtico campo de minas viviente. Y ya he dicho esto en varios vídeos de esta serie, hay culturistas que podrían haber sido Mister Olympias, y les tocó vivir en la misma época que portentos de esta disciplina, lo cual lo hizo imposible. Aunque nunca ganó el Olympia, tuvo una carrera bastante buena. Ganó varias competiciones profesionales, llegó a subir al podio de eventos importantes, incluso consiguió un 4º puesto en el Mister Olympia, algo que pocos culturistas profesionales consiguen. Pero para alguien con su genética siempre quedó la sensación de que podría haber sido más, y yo estoy seguro de que con un buen posing, una buena hidratación y los tembleques, este señor podría haber ganado varios Olympias. Era un monstruo genético, un prodigio, uno de esos seres que nacen una vez cada 100 años. Y por desgracia no le sacó el partido que podría haberle sacado y no lo aprovechó. Paul Dillett fue uno de los nombres que más debates generaron, incluso décadas después lo siguen haciendo. Por la eterna pregunta que siempre nos hacemos, ¿qué es más importante en culturismo? ¿La genética o el trabajo? Quizá nunca lo sepamos, pero sí sabemos una cosa, muy pocos hombres han impresionado tanto al público simplemente por aparecer en el escenario sin necesidad de ganarlo todo. Otro buen ejemplo es el alemán Markus Rühl, del cual tengo un vídeo en el canal de esta misma serie que os dejaré en la descripción y comentario fijado. Aunque nunca levantó sobre su cabeza el trofeo del Mister Olympia, Paul Dillett sigue siendo recordado como uno de los físicos más monstruosos que ha visto este deporte. Y también, por desgracia, un ejemplo que siempre utilizamos negativamente por el tema del posing. ¿Vosotros qué pensáis que sin esos problemas habría sido capaz de ganar el Olympia? ¿Quién queréis que sea el siguiente? Os dejo el vídeo de Markus por aquí y la lista en la descripción y comentario fijado con los demás episodios. Nada más, se despide Ares, nos vemos en el próximo vídeo.